Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Continuando con este ciclo ya cercano a las elecciones regionales y municipales, ¿no? Esta mañana analizaremos las elecciones 2022 y la macrorregión sur con Carlos Aguilar del Carpio. Él realizará un repaso histórico, político y social de la macrorregión sur como una vocación propia. Dará unas pinceladas sobre los grupos regionales en pugna en este momento en este territorio y finalmente veremos algunas de las demandas macroregionales. Carlos Aguilar del Carpio es comunicador social, es doctor en comunicación y desarrollo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es especialista en temas de comunicación política y opinión pública. Es docente principal de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. Es periodista en TV UNSA y, bueno, ha sido periodista en TV UNSA y en Radio Universidad también, y es columnista invitado en diversos medios impresos y digitales de carácter regional, nacional e internacional. Bueno, como siempre, les pedimos por favor que tengan apagados sus micros, sus cámaras, ¿no? Y las enciendan en el momento ya después del diálogo, tras la exposición. Y bueno, adelante, Carlos. Tienes entre 20 y 30 minutos. Gracias. Bien, gracias Patricia, gracias a los organizadores, en particular a DESCO, ¿no? Que es, bueno, finalmente quien nos está albergando en esta ocasión. Eh, bueno, el tema de lo que es la macrorregión sur habría que partir quizás por reconocer un poco la identidad que se tiene en el sur o al cual se le ha asociado en este último tiempo, ¿no? Si bien es cierto, existía un sólido norte aprista, se podría hablar que en el sur no existía una sólida izquierda, ¿no? Como se pretende muchas veces poner, ¿no? Pero sí existía un sentimiento más popular, más de carácter nacionalista en muchos casos, ¿no? Con una identidad también bastante arraigada, en el cual lógicamente sí se desarrollaron en los últimos, en el siglo pasado, sobre todo, identidades relacionadas a la izquierda con un nivel de movilización, agitación, convulsión social, ¿no? Simplemente no recordar en Cusco, ¿no? Las guerrillas de la convención con Hugo Blanco, esta idea que siempre existía, ¿no? Que se pone incluso en libros, ¿no? El famoso Cusco, Cusco Rojo, ¿no? Bueno, que hacía siempre proyectar la idea, ¿no? De una zona muy identificada con la izquierda y con el Partido Comunista en particular, figuras como Emiliano Bonantique, entre otros, ¿no? En el caso de Arequipa, ¿no? Tenemos lo que fue la revolución del 50, ¿no? Que también es un acontecimiento en el cual participó la ciudadanía arequipeña, además de movilizaciones en la década del 70 contra, paradójicamente, ¿no? El gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Y dirigidos por sectores universitarios vinculados a lo que era el maoísmo, ¿no? La Federación Universitaria, ¿no? Dirigida en este momento por Patria Roja en particular, ¿no? Y también por hechos incluso más cercanos, ¿no? Como podemos encontrar el Arequipazo, ¿no? Que marca, si se puede decir, un punto de quiebre, ¿no? Con esta lógica de privatizaciones que se venía impulsando desde los 90 y que quiso continuar, si se puede decir así, Alejandro Toledo, ¿no? Y que, bueno, también fue un hecho que desgastó profundamente el gobierno de Toledo en sus propios inicios, ¿no? En el caso de Puno, ¿no? También podríamos recordar las tomas de tierras, ¿no? El rol importantísimo que tuvo allí el movimiento campesino, ¿no? Y que incluso en la década de los 80 tuvo también un rol fundamental en la lucha contra el paramilitarismo y el senderismo, ¿no? Eh, y, y particularmente el Partido Unificado Marateguista, que fue parte de Izquierda Unida, tuvo un rol sumamente importante en trabajar con las comunidades campesinas, con la iglesia, ¿no? Planteando quizás mecanismos de lo que se conocía en ese momento como la autodefensa de masas, ¿no? Y que creo que se ha expresado claramente en libros como La batalla por Puno, ¿no? De José Luis Renique, ¿no? Que, bueno, ahí podemos encontrar un testimonio y también en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, podríamos hablar de que en, en estos tres departamentos de la macroregión sur hay una identidad, en este caso popular, contestataria, incluso muchas veces rebelde, que ha estado relacionado a la izquierda, ¿no? Y que se expresó
en la primera regionalización fallida, también fallida y abortada, pues, ¿no? Fallida quizás en su diseño, ¿no? Los expertos en regionalización nos explicarán cuáles eran las fallas en el diseño de la misma, pero también abortada por el golpe el autogolpe de Fujimori en el 92, en la cual la macroregión sur teníamos claramente también gobiernos regionales de izquierda también en la macroregión sur, ¿no? La región Inca, si no me acuerdo, está Adolfo Saloma, en Arequipa estuvo Víctor Mansur, ¿no? Y en Puno estuvo Romeo Paca. Los tres representaban lo que en ese momento era Izquierda Unida, ¿no? Que era una fuerza nacional lógicamente importante en mediados de los 80, pero a fines de los 90 ya venida menos, aquel muro de Berlín, la división de la izquierda, entre otros, lógicamente también desgastó a la propia izquierda peruana, ¿no? Y bueno, estas experiencias regionales no tuvieron éxito, está claro, ¿no? O sea, Víctor Mansur en Arequipa terminó siendo expulsado de Izquierda Unida y del UNIR, que fue la fuerza que lo llevaba, por ejemplo, por solo poner un caso, ¿no? Yo radico en Arequipa. Y eso creo que evidenciaba que, si bien es cierto, la izquierda tuvo un punto importante y culminante en la macrorregión en tener la conducción de los gobiernos regionales, no estaba preparada para gobernar. Pero bueno, más allá de eso, sí evidenciaba de que en la región existía, en la macrorregión sur, una predisposición hacia las ideas de izquierda en general, las ideas populares, que hoy en día podríamos decir que se podría quizás haber un hilo conductor, ¿no? En ello, en la votación que tuvo Alejandro Toledo en el 2002, Ollanta en el 2006 y el 2011, la propia Verónica Mendoza en el 2016 y PPK en la segunda vuelta del 2016 contra Keiko Fujimori. Bueno, salvo en Arequipa en la primera vuelta 2016 que ganó PPK, no le fue muy bien a la señora Mendoza, ¿no? Y ahora también en este escenario de polarización que se ha dado, donde también en la macroregión sur, en los principales departamentos, la figura de Pedro Castillo tuvo una alta aceptación, ¿no? En Arequipa ganó en la primera y en la segunda vuelta, ¿no? Solamente por poner un caso, ¿no? Entonces, sí había una tendencia hacia lo popular, en un momento hacia la izquierda claramente identificada, pero yo creo que sería un exceso decir que hoy en día la macroregión sur está identificado con la izquierda en particular, y eso se evidencia en lo que son las elecciones regionales y municipales. Quizás lo que puede haber es un sentimiento descentralista más arraigado, ¿no? Un rechazo quizás hacia la política vista desde la capital, ¿no? Y también, lógicamente, se puede identificar la, la, la existencia de determinados movimientos regionales que muchas veces han recogido algunas banderas que eran tradicionalmente de la izquierda, pero que más que todo han expresado ya en este último tiempo apetitos personales que evidencian un poco lo que es la crisis del sistema político en nuestro país, ¿no? De naturaleza muchas veces mercantilizada y prebendataria, ¿no? Y creo que esa es la diferencia quizás de lo que pudo haber sido en los 80, en la primera regionalización, en la cual los partidos políticos tuvieron un rol fundamental, en la cual se planteaba, lógicamente, llegar a los gobiernos regionales para impulsar algunos proyectos de desarrollo relacionados a su concepción del mundo que se tenía en ese momento, a lo que es hoy en día, ¿no? Que es básicamente la aspiración en muchos casos de llegar a las gobernaciones regionales o a los municipios para administrar los recursos del Estado, no necesario. Y ahí, bueno, y lógicamente, ahí está la mercantilización, la relación prebendataria que se ha instaurado, ¿no? Bueno, también es importante señalar de que si bien en determinados momentos en la macrorregión existieron propuestas políticas también arraigadas en la izquierda, también existieron liderazgos muy fuertes en este último tiempo, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, figuras como la de Daniel Estrada en Cusco, bueno, tuvo una performance incluso de carácter nacional, ¿no? Por lo menos, no diremos exitosa, pero sí tenía una visibilidad nacional y muy reconocido como una figura centralista y también relacionado en buena parte a la izquierda en un momento determinado. El caso de Juan Manuel Guillén Benavides en Arequipa, fue rector de la Universidad Nacional de San Agustín,
y que también tuvo vínculos inicialmente a la izquierda, bueno, aunque él se reivindica incluso de izquierda, creo, hasta el momento, el día de hoy. Y más recientemente quizás podríamos encontrar figuras como en Puno, ¿no? El caso de Walter Adubiri, ¿no? Que también se puede relacionar a la izquierda con unos rasgos más de carácter etnicistas, ¿no? Indigenistas, pero bueno, finalmente él también se identifica o se reconoce parte de esta identidad política, ¿no? Pero hoy en día esto, ya vamos entrando un poquito más a la actualidad, esto ya no es así, ¿no? Lo que podemos visualizar en lo que son las elecciones regionales, particularmente la macrorregión sur, ya son movimientos regionales independientes, ya ni siquiera con caudillos que tengan representatividad política o un liderazgo innato en su región, sino muchas veces profesionales, pongámoslo así, exitosos, algunos operadores políticos de renombre o personas con una vasta trayectoria que han significado también pasar por diferentes movimientos políticos y que hace que estén buscando, tentando la posibilidad de asumir algún cargo en la función pública, ¿no? Y esto lógicamente acompañado de transfugismo, de serios cuestionamientos a lo que son sus propias trayectorias personales, en su propia ética, ¿no? Con denuncias judiciales en algunos casos, entre otros, ¿no? Entonces, esta crisis y esta descomposición del sistema político a nivel nacional también se expresa en las regiones. Esta crisis de los partidos políticos también se expresa en las regiones. Y en la primera regionalización, los partidos políticos tuvieron un rol fundamental. En la actualidad, en la actualidad, esto no necesariamente es así, ¿no? Partidos políticos que tuvieron mucho éxito en lo que fue las últimas elecciones presidenciales, como Perú Libre, hoy están en la macrorregión sur sin mayor posibilidad, ¿no? De tener un rol, siquiera tener un rol de influenciar, un rol preponderante en las elecciones o que pudiera en la segunda vuelta dirigir la votación pasando en un candidato, ¿no? Tiene una presencia, hay que decirlo, sumamente disminuida y marginal, producto quizás del gasto del gobierno, los pasivos de Pedro Castillo, o también el propio sectarismo de agrupaciones como Perú Libre, ¿no? Que ganando en Arequipa, por ejemplo, en la primera y en la segunda vuelta, o en Puno teniendo una votación abrumadora, hoy en día son de fuerzas marginales, ¿no? O sea, los escenarios nacionales no se repiten, en este caso, en las elecciones regionales, ¿no? Pero yendo un poco más, como decíamos, a la situación actual, si se puede plantear así, podríamos identificar, ¿no? Arequipa, Puno, Cusco, algunos políticos, se puede decir, de larga data que pudieran estar postulando, no con mucho éxito, pero algunos nuevos, nuevos entre comillas, ¿no? Nuevos políticos que están irrumpiendo, ¿no? Quizás podríamos empezar por Puno, ¿no? Donde tenemos figuras como Richard Anco, quien se está proyectando, ese candidato se puede decir con mayor proyección a asumir la presidencia regional, ha desarrollado una campaña, se puede decir, exitosa, con mucha iniciativa, una campaña grande, exitosa, con mucha iniciativa, en el que le ha permitido, lógicamente, posesionarse en el electorado. También fue candidato en la elección anterior, en el 2018. Ha sido reconocido por ser un fiscal anticorrupción, ¿no? Que ha logrado hacer de su figura pública y de la aparente lucha contra la corrupción uno de los principales caballitos de batalla frente a la población. El tema de la lucha anticorrupción es un tema muy sensible, creo, en nuestro país en general, y que también merecería ser un poco analizado, quizás no en este espacio, pero en el sentido de cuánto de este tema de poner el foco en la trayectoria personal, incluso sus problemas judiciales de los candidatos, hace que se descuide poner el foco también en lo que son sus propuestas o las propias políticas que se pretenden desarrollar una vez en los cargos públicos, ¿no? Bueno, pero bueno, el tema está que se ha hecho conocido en función a la lucha anticorrupción, ha logrado posicionarse en la campaña electoral a partir de empezar primero su campaña electoral antes que los demás candidatos. Tiene un discurso bastante tecnocrático. Él se presenta, bueno, en el 2018 él decía que era un hombre de centro izquierda.
también en Puno asumir decir que soy de derecha, soy liberal, no es precisamente algo muy popular en la zona, ¿no? Pero él decía que era un hombre que no era de extremos, ¿no? Prueba de ello inclusive decía que su propia trayectoria universitaria nunca estuvo vinculado a los grupos radicales, así los define que existían en las universidades, pero en las universidades de Puno siempre ha habido una fuerte presencia política de grupos de izquierda radical, hay que decirlo así, en un momento determinado, ¿no? Pucallacta, ¿no? Entre otros, pero él siempre se mantuvo al margen y en la universidad más participaba a través de movimientos independientes, ¿no? Y él se define como le dije un momento, un hombre de centro-izquierda, ¿no? Bueno, por lo menos ante los medios de comunicación, ¿no? Asume un liderazgo que busca representar un tanto a las provincias de Puno, no necesariamente a Puno, sino a las provincias de Puno. Él es de Azángaro, ¿no? Entonces, también dentro de la propia región Puno, quiere aparecer como el hombre que, sin asumir un rol frontal, trata de reivindicar a las provincias, los distritos, las zonas rurales, ¿no? El presentar incluso como un hombre que no es de la capital de la provincia ni de Puno ciudad, sino de Azángaro, y que por consiguiente va a reivindicar los distritos rurales que están postergados por el propio centralismo que puede existir en la región. No lo hace de forma abierta, pero trasluce eso en su mensaje, ¿no? Lo que se le cuestiona mucho es quizás su entorno que tiene un entorno en el cual está rodeado de una gran cantidad de operadores políticos de la zona, ya una vasta trayectoria, ya con antecedentes, y también, bueno, un poco su personalismo, ¿no? Personalismo que ha hecho que postule en anteriores ocasiones por otras agrupaciones, como el FADEP, la agrupación de Puno, creo que era del alcalde Butrón anteriormente, y bueno, él dijo que fue como invitado allí, pero postuló, ahora tiene su propio movimiento, ¿no? Que se llama Renovación y Honradez, si mal no me falla la memoria, que lleva incluso sus iniciales, ¿no? De Richard Anco, y es una característica de la política peruana, ¿no? Esto de los partidos propios, ¿no? Y bueno, también en las regiones, ¿no? Los movimientos regionales propios. Tiene, en este caso, como sus principales adversarios que se pueden identificar es el caso de Hugo Quinto, que también postuló en una anterior ocasión. Él es candidato, él es un evangelista, tiene una, una prédica muy relacionada a la religión, bueno, pero también le permite tener algunos dotes oratorios para conectar con sectores de la población. Esta es su sexta o séptima postulación de Hugo Quinto. Tiene cierto nivel de ascendencia o peso en sectores vinculados al comercio, los pequeños comerciantes. Y otro candidato que más o menos tiene algún nivel de peso es el caso de Wilber Cutipa, que busca hacerse del capital político que tenía Walter Adubiri, ¿no? Wilber Cutipa, bueno, él dijo un momento que se llama Somos Pueblo, él fue funcionario de la anterior gestión en la región, la gestión trunca de Walter Adubiri, que continuaron de forma bastante accidentada el vicepresidente, miembros del Consejo Regional, ¿no? Pero él también está buscando proyectarse. Pero todo indica, por la tendencia que se marca en el sentido de la opinión pública y lo poco que he podido conversar con personas de la zona, que la figura de Richard Anco es la que terminaría imponiéndose en las elecciones regionales, ¿no? Como les decía, ¿no? El caso de Perú Libre está sumamente desgastado, ¿no? Hay Julio Iruri, que es el responsable político de Perú Libre y el candidato a la gobernatura regional, que es un profesor universitario, se propuso como viceministro durante los inicios del gobierno de Pedro Castillo, pero no muestra hasta el momento aceptación en la población o quizás pueda tener algún tipo de posibilidad de hacerse en la región. Y con Inuri quiero llegar al tema, ¿no? de la izquierda en Puno, ¿no? La izquierda en Puno está, si se puede decir, eh, desgastada. O sea, las figuras históricas de la izquierda en Puno no tienen un rol preponderante allí, ¿no? Recordemos, no solamente Romeo Paca hablamos de la primera regionalización, hablamos de los últimos años, por ejemplo, Hernán Fuentes, que fue presidente regional de Puno, era un hombre claramente identificado con la izquierda. El caso de Jiménez, si me equivoco también, que fue presidente regional de Puno, también era un hombre identificado con la izquierda. Figuras como Alberto Quintanilla, que tenía un movimiento que se llama Poder Democrático Regional, si no me equivoco, PDR, también una figura vinculada a la izquierda, fue recientemente congresista, pero esta izquierda
se puede decir un poco que viene desde las canteras universitarias, algunos dicen una izquierda señorial, ¿no? Viene un poco más tradicional o pegada a los valores tradicionales de la izquierda eh, clásica, está prácticamente fuera del escenario, ¿no? Quizás no hubo un proceso de renovación o de construcción de estructuras políticas y también, lógicamente, también una falta de articulación quizás a proyectos nacionales que les pudiera dotar de una mediana estrategia para trabajar en las regiones, ¿no? Entonces, los partidos políticos, en uno opacados por los movimientos regionales, por algunos liderazgos que están apareciendo, ¿no? A nivel de lo que es la municipalidad, bueno, ahí están viejos conocidos, Javier Ponce, que es el candidato de Richard Anco, que está pensando que a través del endoce que pudiera darle la votación de Anco lo arrastre a lo que es el municipio, a la alcaldía, la ha postulado varias veces, ya es un viejo conocido. El caso de Mariano Portugal también, que está postulando a la alcaldía de Puno, él ha sido congresista de la República por Perú Posible, y también está irrumpiendo Jorge Zúñiga, ¿no? Es un independiente que se proyecta medianamente y que vende la imagen de renovación frente a los viejos conocidos de la política puneña, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Arequipa, bueno, en Arequipa se puede identificar principalmente en lo que es la región tres candidaturas que tienen posibilidades reales de disputar o estar en la segunda vuelta y posteriormente darse la gobernación regional, ¿no? Primero que todo podemos identificar a la figura de Roel Sánchez, ¿no? Es el ex rector de la universidad, tuvo una gestión en la universidad bastante exitosa, hay que decirlo, hay que reconocerlo en ese sentido. Logró el licenciamiento de la universidad, recuperar la imagen de la universidad, ponerlo en buenos rankings, entre otros, pero no tiene quizás el liderazgo político que tuvo Juan Manuel Guillén Benavides, ¿no? Guillén se proyectaba como no solamente un rector, sino también como un líder político que tenía opinión. La figura de Sánchez es más de un tecnócrata, un gestor, incluso hasta un gerente, ¿no? Que lógicamente un gerente exitoso que pudiera lógicamente modernizar, o sea, una idea modernizadora. Él se pone incluso por encima de las ideologías, ¿no? Si Guillén si Guillén se decía claramente de izquierda, Roel Sánchez, pueden ver su última entrevista que ha dado en La República el día domingo, él claramente se pone por encima de las clasificaciones de izquierda o derecha y se define él como un pragmático, ¿no? En esos términos, ¿no? Pero sí se puede decir de que pudiera ser una gestión de carácter, en este caso, modernizadora, ¿no? Otra persona que se está presentando en Arequipa, que tiene ya una larga trayectoria, es el caso de Ismodes, ¿no? Ismodes que, bueno, Ismodes es una persona que, bueno, ya viene postulando en varias ocasiones y en diferentes agrupaciones, si se trata de ponerlo así, ¿no? No ha tenido mucho éxito, ese quizás es su principal pasivo, ¿no? El hecho de presentar o presentarlo como una imagen, con la imagen del candidato que siempre pierde, ¿no? Javierismo, ¿no? Es que siempre pierde, ¿no? Eh, ha tenido eventos desafortunados, si se puede decir, en política, algunas declaraciones que a algunas personas no les ha caído bien, ¿no? Y también celebrar prematuramente en el año 2014 un éxito en las elecciones que finalmente no tuvo y terminó ganando Yamila Osorio, ¿no? El caso de Jaime Ismodes es que se le ha relacionado mucho en Arequipa a lo que son los sectores empresariales, los grupos económicos de poder. No le estamos diciendo que sea así, ¿no? Pero se le ha relacionado, ¿no? Y él en su discurso, un discurso claramente liberal, ¿no? Se identifica en este caso como tal, ¿no? Lo que tiene quizás una cierta ventaja es la experiencia que ha adquirido en todos estos años, ¿no? La experiencia que ha adquirido en tantas postulaciones que ha tenido, que ha hecho que, por ejemplo, hoy en día ya diga que el proyecto de Tía María no tiene viabilidad en este contexto, ¿no? Lo cual en su anterior campaña, él no dejar puertas abiertas al proyecto Mañana Tía María, que quizás finalmente le terminó eso costando la propia elección frente a figuras como Elmer Cáceres Yica, ¿no? Lo cierto es que Ismodes ha estado en varias agrupaciones, incluso ha postulado, ahora postula en una agrupación en la cual anteriormente fue la que lo derrotó en las elecciones, aquí para Tradición y Futuro,
¿no? Y bueno, él es una figura que lógicamente podría estar disputando la segunda vuelta electoral, ¿no? Y otra figura que está irrumpiendo, no con mucho éxito, pero hay que decir de que está buscando capitalizar lo que se conoce como el voto antisistema en Arequipa o popular, ¿no? Es el caso de eh, lo que se le conoce como, bueno, es una agrupación que tiene como nombre se le conoce como el pollito en este caso, ¿no? Eh, es el abogado Héctor Herrera, ¿no? El momento regional Arequipa Avancemos, ¿no? Héctor Herrera ha sido abogado de los dirigentes de lo que fue el Valle de Tambo, y mucho éxito, dicho sea de paso. Siempre ha estado presente en los medios de comunicación, en las emisoras locales, sobre todo haciendo causa común de las reivindicaciones de los pobladores del Valle de Tambo. Él estuvo vinculado a varias agrupaciones políticas, entre ellas Tierra y Libertad de Marco Arana, pero bueno, se caracteriza por también tener algunas posturas sumamente personalistas, ¿no? Sin embargo, está buscando capitalizar el voto popular en Arequipa, ¿no? El voto popular que hizo que Elmer Cáceres Yica pase una segunda vuelta y posteriormente le gane a Javier Ismodes. El voto popular e incluso y de las provincias, que hizo que terminara ganándole Yamila Osorio a Javier Ismodes también el año 2014, ¿no? Quizás incluso el voto popular que terminó votando por Pedro Castillo en la primera vuelta, ¿no? Entonces, esos tres candidatos podrían identificarse claramente en Arequipa como los que tienen mayores posibilidades, si se quiere reconocer así, ¿no? Es importante también señalar que en el municipio ahí se proyectan figuras como el caso de Víctor Hugo Rivera, de Juntos por el Desarrollo, ya es también un viejo conocido, está postulando en varias ocasiones, pareciera que tuviera algunas posibilidades. El tema está en que las encuestas acá no son necesariamente buenos indicadores, porque no tienen mucha credibilidad, y además de que existe un alto nivel de indecisos, ¿no? Producto de que la campaña no ha agarrado, se puede decir así, el ritmo que debería tener, ya estando prácticamente a un mes de las elecciones, ¿no? No se siente la campaña con mucha intensidad. Y aquí ya no es producto de la pandemia, ¿no? Es quizás un poco el propio escepticismo de la población, ¿no? Finalmente, quizás los indecisos terminen volcándose por alguna candidatura en particular en los últimos días o semanas de las elecciones, ¿no? Pero volviendo al tema municipal, ahí está precisamente eh, el señor Víctor Hugo Rivera, ¿no? Y en lo que tenemos también a sus principales adversarios que podríamos encontrar allí, podríamos reconocer quizás algunos alcaldes distritales que se están, alcaldes y exalcaldes distritales que pudieran disputar la comuna provincial, ¿no? Luis Aguirre, que ha sido alcalde de Miraflores, un distrito grande de Arequipa tradicional, en este caso, que va por el progreso. Él antes fue del partido aprista. Benigno Cornejo, que va por este movimiento que le dicen el Pollito, que es Arequipa Avancemos, él es alcalde de este Cerro Colorado. Y el caso de Justo Maita, ¿no? Quien yo no dejaría tampoco de mencionar porque ha sido alcalde de uno de los distritos más grandes de Arequipa, que es Paucarpata, ¿no? Y que, bueno, ha cultivado medianamente relaciones con sectores organizados de dicho distrito para buscar por lo menos tener alguna posibilidad de triunfo. Lo cierto es que lo que puede suceder es que esta fragmentación por la gran cantidad de candidatos que hay tanto para la región y el municipio pudiera dar la idea de algunos escenarios abiertos, ¿no? De posibilidades de éxito, ¿no? Yo quiero, antes de pasar quizás a Cusco, rápidamente el tiempo me está ganando, recordar que en Arequipa, que es una ciudad que no se caracterizaba por ser muy afectuosa al APRA, o se puede decir que es antiaprista, recordad que en el 85, cuando era el aluvión de la figura de Alan García, el único departamento donde ganó Izquierda Unida con Barrantes fue Arequipa, ¿no? El resto del Perú ganó el APRA, pero en Arequipa ganó presidente Izquierda Unida, ¿no? Entonces, Arequipa nunca se ha caracterizado precisamente por estar muy identificado con el APRA. El 2002 terminó ganando tanto la región y el municipio el partido aprista, con Daniel Vera Bayón y con Yamel Romero, ¿no? Y uno se explicaría, pero ¿por qué sucedió esto? ¿No? Por la fragmentación, ¿no? La explosión de candidatos, la fragmentación política hace que las minorías, entre comillas, más grandes terminen siendo las que terminen capitalizando esta fragmentación política y ganando las elecciones. En el caso de Yamel Romero fue el caso más emblemático, y por así decirlo, creo que un 17% se hizo de la alcaldía provincial, ¿no? Ahora, en lo que rápidamente podríamos encontrar en Cusco,
bueno, en Cusco podemos encontrar un candidato como Werner Salcedo, que es el que más se proyecta, él está yendo por Somos Perú, quizás esa es la excepción en lo que es un partido nacional que va a tener medianamente éxito en estas elecciones. Podemos encontrar algunas figuras como Eddie Cuellar, que también está buscando tentar la posibilidad del gobierno regional con medianamente éxito a partir de su figura como dirigente del Cienciano. Ustedes saben que la identificación del Cusco con el equipo es bastante fuerte. El movimiento regional que se llama Inca Pachacútec, él ha sido ex Unión por el Perú, ex PPC, bueno, como una parte de los candidatos que han pasado por diferentes agrupaciones políticas, ¿no? Hay también hay viejos conocidos como el caso de Carlos Cuaresma, ¿no? Que bueno, ha sido congresista por el Frente Independiente Moralizador, fue también dirigente de Izquierda Unida en los 80 y que ahora, bueno, vuelve a tentar la posibilidad de buscar ser gobernador regional, ¿no? Está Boris Mujica, que también, bueno, él va por Alianza para el Progreso, ha postulado, bueno, por varios partidos, ¿no? Somos Perú, Patria Riga, etcétera, ¿no? Por Victoria Nacional, ni qué decir, ¿no? Lo cierto es que en Cusco, ¿no? Eso también es importante, o sea, la izquierda como tal también, aparte de presentarse fragmentada, tiene pocas posibilidades, ¿no? Está Raúl del Castillo de Juntos por el Perú, está Saúl Sánchez por Perú Libre, y Rosmy Riva del grupo AYU, ¿no? Que se le conoce como un movimiento eh, regional, el movimiento regional identificado, si se puede decir así, con la izquierda, ¿no? Tradicionalmente en Cusco, ¿no? Pero la división entre estas agrupaciones ha hecho que finalmente no tengan ninguna posibilidad, ¿no? En el famoso Cusco Rojo, ¿no? En Moquegua y Tacna, bueno, Jaime Rodríguez se proyecta en este caso como presidente regional y él es un hombre, se puede decir, vinculado históricamente a la derecha, ¿no? Él fue parte de Acción Popular, fue candidato incluso por el Fredemo hace ya muchísimos años, ha sido presidente regional también, tiene una trayectoria. ¿Y por qué menciono esto, no? Porque quien sale de la gestión en Moquegua es Zenón Cuevas, que era una persona vinculada claramente a la izquierda, o sea, no ha habido capacidad de dar continuidad a un proyecto medianamente de izquierda en la región, ¿no? Su movimiento regional firme ni siquiera se presenta en estas elecciones, ¿no? En Tacna también los independientes van a tener mucho éxito, parece que Luis Torres Robledo pareciera que pudiera en este caso imponerse, él ha sido regidor, estuvo hace muchos años incluso vinculado al Fujimorismo, el partido Nueva Mayoría, eh, y también está Mario Ruiz, que tiene algunos problemas para presentarse, no leo problemas legales, no problemas judiciales, no problemas en la inscripción. Pero bueno, Tacna también se ha caracterizado por ser una de las regiones que ya desde hace mucho tiempo, desde la época de Tito Chocano, se caracterizaba por tener también liderazgos independientes, un poco distantes o ajenos de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Incluso hablamos desde los 90 o fines de los 80, ¿no? Entonces, me excedió más de los 30 minutos. Esta es una visión un tanto panorámica, ¿no? Y creo que los problemas fundamentales que podríamos encontrar o los desafíos, por ejemplo, en el caso de Puno, va más relacionado al tema de, por ejemplo, infraestructura, ¿no? Sigue habiendo un déficit fuerte de infraestructura en las provincias y en los distritos de las zonas rurales, ¿no? Es lo que son servicios básicos, la mejora de las carreteras, ¿no? Un poco descentralizar la región. Otro problema serio sigue siendo el tema de la minería informal, ¿no? La minería informal que también, no digamos que tiene un candidato, pero también me dicen me comentan de que pareciera que invirtiera en varios candidatos. Otro tema pendiente es una reactivación del turismo, quizás en un 100%. Se ha reactivado el turismo, ya pasó lo peor de la pandemia, pero aún el daño que dejó la pandemia en el cierre en muchas agencias de turismo ha afectado un poco la economía de la región, ¿no? En el caso, creo, de Puno está el tema del uso del gas, ¿no? Creo que está allí presente. En el caso de Arequipa está presente el problema de lo que es Majes Siguas, ¿no? Pareciera que el proyecto de Tía María ya es algo zanjado, pero me parece que es un problema que aún flota en el ambiente, porque si bien los candidatos hoy día pueden decir el proyecto de Tía María no va, ya quedó congelado, no tiene legitimidad, etcétera, uno no sabe finalmente cómo pueden reaccionar o actuar una vez que estén en la función, la gobernación regional, ¿no? Es poco predecible en este caso. Y bueno, es que son candidatos independientes que solamente le responden muchas veces a su conciencia a ningún partido político nacional o una fuerza política que pudiera
controlar o fiscalizar su función, ¿no? Se responden a sí mismos y a sus propios movimientos regionales que ellos construyen o que alquilan en base a las elecciones o a las coyunturas que se puedan presentar, ¿no? En Cusco también está el tema de Chincheros, ¿no? El tema del gasoducto, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero yo creo que también allí incidir otro aspecto que es común en este caso en las provincias más grandes, ¿no? Por lo menos el aspecto municipal, ¿no? Es el tema de la seguridad, ¿no? Que es algo que está presente, creo que no es un problema solamente en macroregión, es un problema nacional. Y en Arequipa en particular, el tema de lo que es el transporte en general, ¿no? El transporte público, ¿no? Que es un problema que se tira la pelota ya desde hace varias gestiones y no existe una solución integral a este tema de la congestión vehicular, el transporte, que es un serio dolor de cabeza para la población arequipeña en general, ¿no? Me pasó un poco el tiempo, yo creo que esta es una parte introductoria, podríamos seguir conversando más. Patricia, te agradezco. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy clara tu exposición. Eh, al- Pregunto si es que alguien se anima a hacer alguna consulta o comentario respecto a este proceso en el sur. Bueno, a ver, yo comenzaré. Claro, sabemos que en Puno y en Arequipa los presidentes regionales pues están presos, ¿no? Los electos, ¿no? Y ahora están otras personas, ¿no? En los cargos. Eh, y en realidad, mira, en Arequipa se ha hablado que no ha avanzado mucho la ejecución del presupuesto, ¿no? Ha habido un montón de personas que han entrado al gobierno regional sin capacidad, ¿no? ¿Y qué les, qué le esperaría a los próximos gobiernos en Puno y en Arequipa, ¿no? En estos pequeños desastres que ha habido dentro de las gestiones, ¿no? Eso te preguntaría. Si hay alguna otra consulta, por favor. Ahí está Pilar, Jorge Sáenz. A ver, vamos con Pilar primero. Pilar, por favor. Sí, buenos días con todas y todos. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo dos consultas más que comentarios. Una es las posibilidades del fujimorismo en la macrorregión sur para estas elecciones. Y la segunda es qué tan fuerte es el arraigo del endocacerismo en la región, porque habiendo salido Antauro, algunos comienzan a ver la posibilidad de que él sea el que hegemonice la votación del macrosur en las próximas elecciones, no en estas que vienen, sino en eventuales elecciones futuras. Gracias. Y Jorge, a ver. Buenos días con todos y con todas. Buenos días, Carlos. Quería hacer una consulta sobre cómo se está dando la campaña en Sur, ¿no? Tengo la impresión que está un poco fría por lo que he visto, bueno, por aquí estuve por Abancay y en Cusco, ahí hasta hace poco se sentía más una campaña, además de publicidad, como decía un amigo mío, de una campaña de banderas, ¿no? Y de más pintas, pero ¿cómo se está dando la campaña? ¿Cuál es la agenda que se está discutiendo en la población, ¿no? Y para sobre todo, ¿cuáles serían estas demandas de la población que están exigiendo a los candidatos o candidatas al gobierno regional, ¿no? O sea, digamos, si se está discutiendo una agenda electoral o todavía no se está discutiendo mucho las demandas, digamos, de la población versus lo que proponen los candidatos, ¿no? Eso, más gracias. Listo, muchas gracias, Jorge. Adelante, Carlos, con esta primera rueda comenzamos. A ver, vamos un poco de lo general al específico, ¿no? Justamente Pilar Arroyo ha planteado el tema del rol del fujimorismo en Antauro. Bueno, el fujimorismo como tal no tiene muchas posibilidades en la macroregión sur, ¿no? No tiene posibilidades como agrupación, como fuerza popular, para empezar, en las elecciones regionales y municipales, o sea, como grupo. O sea, Fuerza Popular como partido no tiene posibilidades
y muchas veces, a veces creo que ni candidatos. El fujimorismo no tiene precisamente mucha aceptación en la zona, en toda la macroregión, históricamente, esto no es de ahora, ¿no? Podemos encontrar quizás algunos antecedentes en lo que fue el plebiscito para aprobar la constitución fujimorista, ¿no? El no fue particularmente fuerte en Arequipa, Puno, Cusco, ¿no? Y ahora último, bueno, hay que decir, ¿no? El sur ha sido fundamental para el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Cierto es que la desafección con el fujimorismo en toda la macroregión sur es bastante evidente, ¿no? Y es una desafección muchas veces que se puede tornar violenta, ¿no? Que Keiko Fujimori cuando ha hecho campaña en Cusco ha sido recibida con mucha violencia, así hay que reconocerlo también, ¿no? Aquí cuando ha venido a Arequipa a hacer campaña lo ha hecho en escenarios cerrados, ¿no? Para evitar algún tipo de hechos que pudieran dañar su propia integridad física, ¿no? Y en Puno ya ni qué decir, ¿no? Donde el fujimorismo ha perdido muchas veces con más del 80% de rechazo cuando se han presentado candidatos alternativos a ellos en una segunda vuelta electoral, ¿no? El caso de Humala, el caso de Castillo, por decir los más recientes, ¿no? O sea, el fujimorismo no tiene aquí mayor capacidad de proyectarse. Quizás pudieran haber algunos personas independientes, entre comillas, profesionales o técnicos, ¿no? Que traten de proyectarse políticamente, pero escondiendo una identidad Fujimori, escondiendo, si es que fueran fujimoristas, su identidad fujimorista, ¿no? Asumir el discurso independiente. Debemos también recordar que los independientes en gran parte vienen acompañando lo que es, vienen con el fujimorismo, si se puede decir así, ¿no? Son un proceso que en paralelo se desarrolla con el fujimorismo en la década de los 90, ¿no? Pues, los grandes beneficiarios, ¿no? Y muchos de estos independientes pueden haber tenido vínculos con el fujimorismo o pudieran coquetear con el fujimorismo, porque, bueno, se acomodan en función a las propias circunstancias, ¿no? En Arequipa hubo un alcalde, Fernando Ramírez Alfaro, que, por ejemplo, votó por sí a la constitución de Fujimori, coqueteó un momento por el fujimorismo y él venía del APRA, pero ya cuando era independiente, le daba ese margen de ser independiente, le daba posibilidad de poder coquetear con todos, ¿no? Y así ha sido por lo general en gran parte de los independientes en la región. Pueden estar un día con Humala, otro día pueden estar con Keiko, etcétera, ¿no? Pero el fujimorismo como expresión política articulada no tiene mayores posibilidades y no creo tampoco en el futuro, ¿no? Estoy haciendo una aseveración temeraria, pero no creo que en el futuro, ¿no? En el caso del antaurismo, yo creo que podríamos identificar que puede haber un sentimiento, una sensibilidad en los sectores populares, sobre todo sectores urbanos marginales, de nuestras macroregiones, en particular, incluso de Arequipa, donde radico, con el autorismo, ¿no? Debemos recordar que en Arequipa, en las elecciones del año 2020, para el Congreso de la República, los fonavistas, que eran en la práctica el partido en el cual el antaurismo buscó referenciarse, ganó las elecciones en Arequipa, ¿no? Bueno, también hubo una gran fragmentación, fue una minoría más grande y eso le permitió, entre comillas, ganar, ¿no? Y allí personas como Edgar Alarcón, Hipólito Ochaña, llegaron al Congreso de la República. Hipólito Ochaña ya falleció y, bueno, Alarcón ya ustedes conocen su trayectoria, ¿no? Pero Alarcón hizo campaña incluso con reservistas, ¿no? Entonces, el antaurismo no podríamos decir que yo diría el etnocacerismo, diría el antaurismo, ¿no? Por la figura de Antauro, lo simbólico que representan los reservistas que lo acompañan, sí puede tener algún nivel de fuerza en la macroregión sur, sí puede, pero hoy en día no, quizás a futuro, ¿no? Hoy en día el espacio de tiempo ha sido muy corto para que se pudieran articular en alguna propuesta o tras de alguna candidatura, ¿no? O tras de algún movimiento regional o apoyar o impulsar, ¿no? En las regiones, ¿no? No han tenido esa capacidad, su líder recién ha salido, recién están buscando reagruparse, incluso quizás inscribir su partido, ¿no? Recién están buscando algunos liderazgos en las regiones para poder medianamente articular o tejer una estructura nacional. Entonces, en estas elecciones regionales y municipales no tienen mayor presencia, incidencia o gravitación, ¿no? O capacidad de orientar el voto, ¿no? Tampoco tiene ninguna expresión orgánica. Quizás sí, más adelante.
quizás sí más adelante, ¿no? Y quizás en ese sentido pueda llenar el vacío que pueda estar dejando Pedro Castillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Conversaba con un colega de Puno y manifestaba de que hay una percepción de sectores importantes de la población en Puno de traición de Pedro Castillo. Ahora, que el hecho de que existiera traición de Pedro Castillo no significa automáticamente que estén por la vacancia, ¿no? O sea, su rechazo hacia el fujimorismo, la derecha, ¿no? que está en el Congreso, es mucho mayor que el que existiera a Pedro Castillo, ¿no? Pero esa sensación de decepción de Pedro Castillo, lógicamente, puede abrir el paso a figuras como Antauro Humala y su proyecto etnocacerista, pero no ahora, quizás más adelante, ¿no? ¿Cómo será la campaña? Bueno, decía en la exposición, el tema es que las campañas no están teniendo las características de años pasados, en el sentido de entusiasmo en la población, de que el debate político esté muy arraigado en los medios de comunicación. eh, yo creo que ahí se combinan varias cosas, ¿no? O sea, tampoco no hay un interés de los medios de comunicación de poner la cosa política en la agenda. O sea, basta a veces con revisar los periódicos, ¿no? La cobertura de los diarios regionales a los temas electorales sigue siendo bastante reducida, ¿no? Y básicamente gira muchas veces en torno a acusaciones judiciales, ¿no? O sea, por eso decía, o sea, el tema de quedarse simplemente en la acusación judicial, en la lucha contra la corrupción, etcétera, en investigar los pasivos de los candidatos, hace que se descuide poner el foco en cuáles son sus propuestas, su programa, las políticas públicas que implementarían, ¿no? Y esa responsabilidad de los medios de comunicación va acompañado del escepticismo de la propia población, ¿no? Sin embargo, los candidatos hacen una campaña en la cual, por lo menos los más relevantes, en la cual quieren mostrar algún nivel de fuerza, ¿no? Con determinadas apariciones públicas, intervenciones públicas, despliegue de lo que son banners, no tanto en redes sociales, no se mira mucho campaña en redes sociales, sino despliegue en terreno, afiches, gigantografías, etcétera, en el afán de, dado este escepticismo, desmovilización del electorado, mostrar una imagen de mayor fuerza a partir de su presencia o su visibilidad en las calles en torno a lo que es la propaganda, ¿no? Quizás un poco apelando al efecto carro del vencedor, ¿no? Que se conoce en la comunicación política, ¿no? Que la gente finalmente vea quién puede estar más fuerte y a partir de allí defina sus preferencias, ¿no? Y el que aparece más fuerte es el que aparece visible en la campaña. Y en torno a las propuestas que están asumiendo, en líneas generales son propuestas más cortoplacistas, inmediatistas, ¿no? De campaña electoral. No le prometemos a las personas, por ejemplo, municipios, ¿no? Seguridad, orden, ¿no? En frases bonitas de cliché, ¿no? Para que Arequipa crezca, Arequipa se desarrolle, para que Puno sea una gran región, para escuchar a nuestros hermanos, para atender sus necesidades. O sea, mucho de marketing en el sentido de frases que no generen mayor nivel de polarización. O sea, no son campañas que tienden a la polarización, sino campañas que buscan hacer una comunicación de masas en el sentido de abarcar la mayor cantidad de públicos, ¿no? Como por ejemplo, decir, yo soy el candidato del cambio. Bueno, ¿quién no quiere un cambio? Todos quieren un cambio, pero no te explican de qué trata ese cambio. O sea, no hay una discusión a profundidad técnica o académica. Y es que también hay otro aspecto, ¿no? A la población no necesariamente está muy involucrado en estos temas técnicos y académicos de lo que es un proyecto de desarrollo regional, de lo que puede ser la articulación de cadenas productivas, ¿no? De lo que puede ser el tema del gasoducto. Hay mucho inmediatismo, ¿no? En las reivindicaciones de la propia población. No hay la posibilidad de pensar un proyecto de desarrollo regional a largo plazo, ¿no? Y quizás eso marque también en la relación de los candidatos con los propios electores, ¿no? Quizás cuando se organicen los debates podríamos ver esta mayor profundidad, pero incluso en los propios debates también en la población no hay mucho interés. Como le digo, mucho escepticismo por parte de la población respecto a las candidaturas y más que todo votan por la persona, más que por su propuesta. La gente, bueno, ese es un fenómeno ya de hace largo tiempo, ¿no? La personalización de la política, ¿no? Poco se conocen de las propuestas regionales, poco conocen de los programas de gobierno y están básicamente relacionados, en este caso, a lo que es la posibilidad eh, de que le solucione sus problemas inmediatos o sus atributos personales que pudiera tener
el candidato, ¿no? Sus atributos personales, su trayectoria, entre otros, ¿no? Patricia me decía también en el sentido de qué es lo que les espera, en este caso en particular a nuestras regiones, Arequipa, Puno, con estas futuras autoridades. Bueno, sería un ejercicio de hacer ficción, ¿no? No tengo una bola de cristal para poder, pero no creo que en el corto plazo se pudiera hablar de que estos candidatos van a lograr el ansiado desarrollo regional o crear polos de desarrollo regional a partir de sus respectivas regiones, ¿no? Se podrá hacer quizás una eficiente administración, pongamos en el mejor de los casos, de los recursos del Estado, en los gobiernos regionales, pero me parece que los candidatos carecen de una mentalidad estratégica que puede determinar que se muevan en el cortoplacismo, y el cortoplacismo puede llevarlo finalmente, voy a hacer un término un poco duro, ¿no? A la mediocridad política, ¿no? Puede, ¿no? Hablo en condicionante, no tengo elementos para asegurar ello, ¿no? Creo que las demandas regionales van a seguir siendo en gran parte insatisfechas, porque hay problemas de orden estructural que no necesariamente se van a resolver desde las propias regiones, más allá de la buena voluntad que tengan algunas autoridades, si es que las tuvieran. Y bueno, también creo que en términos políticos vamos a seguir viendo la irrupción de estos, yo no diré caudillos, ¿no? Sino de estas figuras, de estos personalismos. No se van a consolidar movimientos políticos regionales, menos los partidos políticos nacionales. Va a seguir esta fragmentación política que no coadyuva tampoco a construir ciudadanía, ni mucho menos institucionalidad, ¿no? Eso desde mi punto de vista. No soy, en este caso, muy optimista en estos casos en particular, ¿no? No sé, Patricia, eso sería por mi parte, ¿no? Listo, gracias. A ver, comenzamos otra rueda de consultas. Voy a leer unas consultas en el chat, pero si alguien se anima mientras tanto puede ir levantando la manita. A ver, Isha, y después voy a leer las del chat. Isha Palomino, por favor. Buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien, Pati? Sí. Bueno, muchas gracias por compartirnos la exposición. Quería añadir algunas cosas que preguntaron como Cusco. Bueno, yo soy del CDFI, yo soy la comunicadora social y nosotros trabajamos hace más de casi 39 años en Cusco y ahora estamos un poco en Apurímac, pero creo que el tema de lo que, como lo llamaba nuestro expositor, el antaurismo en Cusco, yo creo que eso va a tardar mucho porque primero que cuando Ollanta, el Cusco apoyó mucho a Ollanta cuando Ollanta postuló y ganó, pero nunca al final se hizo algo por el Cusco. Lo mismo ahora pasa con Castillo, ¿no? Entonces creo que el Cusco ya viene defraudado de muchas elecciones y dejado de lado, ¿no? El tema de Cuaresma, que es un candidato, sí, pues antiguo, que ya ha tenido 2 veces el poder a nivel distrital y a nivel regional, pero ahora va como que por aquí en los círculos se conversa de que, bueno, es su última postulación ya y bueno, está con muchas ansias de poder ser elegido, ¿no? Pero además de eso va seguido de Policarpo Corimanya, que él ha sido alcalde, bueno, ha estado como en el gobierno, perdón, en el distrito de San Jerónimo y es reconocido por ser uno de los que menos ha robado, menos ha mentido y que también ha hecho bastantes obras, entonces, pero también es un candidato mayor que tiene de alguna manera mayor aceptación también en el Cusco, porque recordemos que como Cusco somos bastante tradicionales, tenemos todavía algunos estereotipos arraigados, bien arraigados, ¿no? Como Cusco somos una sociedad así, ¿no? Creo que el fujimorismo no tiene cabida ni ahora ni cuando pasen muchos años más por el tema de la memoria que hay aquí, la memoria colectiva, el tema de las esterilizaciones forzadas que ha sido muy fuerte aquí en las zonas rurales, en el Cusco. Entonces creo que eso se mantiene y se va a mantener un rechazo total hacia el fujimorismo, creo. Y más bien te haría una pregunta de cómo las listas a nivel de la Macrosur han podido cumplir con la ley de paridad y alternancia, si se ha cumplido de verdad, ha habido una fiscalización, un seguimiento por parte de la OMPE, porque nosotros en las comunidades donde estamos hemos visto que no ha habido y no se ha respetado el tema de la paridad y alternancia en las zonas rurales, ¿no? Gracias, Pati. Gracias, Aisha.
En el chat tenemos una pregunta de Sandra Álvarez que dice, ¿cómo las nuevas autoridades van a manejar el tema minero en tanto que en el sur están los mayores yacimientos, pero también han sido intensas las protestas por problemas socioambientales? Y Milagros pregunta, ¿qué capacidad tendrían estas nuevas figuras? Bueno, ya esto ya lo comentaste, pero no te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué capacidad tendrían estas nuevas figuras en el sur para sacar adelante el proyecto de la Macrosur? Los anteriores gobernadores formaron una mancomunidad para sacar proyectos en conjunto, pero no pusieron ni presupuesto ni ganas en eso. Bien, sí, a ver, justamente a raíz de la intervención de la compañera de Cusco, me hizo acordar, y justo a raíz también de la pregunta de Pilar Arroyo sobre el tema del fujimorismo, ¿no? En Arequipa, el fujimorismo no tiene mayores posibilidades igual que la macrorregión sur. Sin embargo, quiero relacionarlo esto a un candidato, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Rondón Fuinaga, que tiene problemas en su inscripción, ¿no? Él también estuvo a cargo de la lucha contra el COVID, se le encargó, creo, el comando COVID en Arequipa en el año 2020, 2021, si no me equivoco, renunció tempranamente también, pero él sí es una persona que candidateó por el fujimorismo y se le vincula al fujimorismo, pero él, por ejemplo, no se presenta en las elecciones nunca como fujimorista, se presenta como independiente, ¿no? Entonces, las posibilidades que tenga no el fujimorismo, sino algunas personas vinculadas al fujimorismo pasa por presentarse como independientes. A partir de este caso de Rondón quiero ir a otro tema, ¿no? También que se enlaza a lo anterior, ¿no? Hay problemas hasta el momento, hasta el día de hoy, y eso también puede explicar un poco el retraso de las campañas en la regularización legal de las inscripciones de los candidatos. Hasta el momento, y eso es una queja que hacen muchos de los candidatos y que no les permite afrontar la campaña, vienen subsanando observaciones, levantando tachas, estamos ya en mes de las elecciones, y eso lógicamente tampoco no crea un clima de estabilidad, ¿no? Y creo que va a lo mismo que planteaba la compañera, o sea, no ha habido tampoco en los plazos que se han establecido un criterio suficiente, por ejemplo, para ver el tema de la paridad, entre otros aspectos, ¿no? Que ha señalado adecuadamente la compañera que ha intervenido, ¿no? No se está cumpliendo muchas de las normas y básicamente se están absolviendo algunas tachas en particular. Hasta el momento se siguen absolviendo, se siguen planteando reconsideraciones, entre otros, que también eso lógicamente no permite desplegar una campaña electoral. Y creo que eso ya es responsabilidad no solamente de los candidatos, también es responsabilidad de los plazos que se han establecido desde los órganos electorales, ¿no? Hay algunos aspectos acá que se han planteado, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de relación con la minería, ¿no? Bueno, y yo creo que puedo hablar del caso de Arequipa en particular, ¿no? Ya existe una unanimidad y un consenso de que, por ejemplo, el proyecto Tía María no va a ir, ¿no? Y por diferentes razones, ¿no? Por problemas ambientales, porque no tiene legitimidad social, pero como les dije, ese problema no va a ir, ¿no? En el caso de Cusco, hay un problema fuerte porque su principal, yo creo en la práctica, su principal problema es la minería informal, que como dije en la exposición, es una minería, son sectores que no tienen un candidato en particular, pero que apoyan a diferentes candidaturas, ¿no? Por no decir financian, ¿no? Diferentes candidaturas, ¿no? Para tener, lógicamente, capacidad de influir en determinadas políticas o tener algún contacto, relación que les permita hacer algún lobby a favor de la minería informal, ¿no? Sin embargo, creo que también el problema ahí es un problema social, ¿no? Porque también son actividades económicas, sobre todo en Puna, minería informal, vinculados a lo que se conoce como la economía, lo que uno habla, ¿no? La famosa economía popular, ¿no? Solamente el comercio, ¿no? También está la minería informal. Y es que por eso también muchos no intervienen ni toman cartas en el asunto, ¿no? Entonces, los problemas socioambientales yo creo que van a proseguir allí, no por decisión de los gobiernos regionales, quizás por decisión de los gobiernos centrales. Va a haber, yo creo que en el caso de Arequipa, un tema de tirar la pelota quizás para adelante, no se van a concentrar en estos proyectos por parte de las regiones. Si va a haber alguna decisión, vendrá en este caso el gobierno central, y no creo que eso suceda mientras esté el señor Castillo. Él también ha establecido ya claramente su decisión de no continuar con, por ejemplo, proyectos como el caso de
de Tía María, ¿no? Y yo no veo mayor problema en Arequipa, ¿no? El mayor problema social que puede ser en Puno, que está hacia la economía popular, en las relaciones que ha tejido la minería informal con muchos políticos en general. En Arequipa, bueno, no veo por una cuenta de Tía María, pero y en el caso de Cusco, bueno, ahí hay un problema latente, ¿no? Hay un problema latente, ¿no? El problema latente, yo creo que aún está pendiente, me parece, de solución, ¿no? Ya va a depender un poco, creo, de la habilidad, ya no solamente, yo digo, no solamente de las regiones finalmente pueden terminar tomando partido incluso por las poblaciones afectadas por la minería, problemas ambientales, ¿no? No, yo creo que pasa por decisiones ya del gobierno central, ¿no? Muchas veces esperamos que las regiones solucionen este problema, cuando lo que han hecho muchos de los gobernadores regionales, como en el caso de Cajamarca, ¿no? O Iquique en Arequipa, más que resolver ha sido tomar partido por una de las causas, en este caso las personas que se ponen a la inversión minera, o en algunos casos también indirectamente a favor, ¿no? de la inversión minera, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y más que resolver, más bien agudizar el problema en muchos casos, ¿no? Yo creo que la resolución pasa por el gobierno central, ¿no? Y bueno, aquí claramente, acá dice otra pregunta que dice, el tema del fortalecimiento de la centralización forma parte de la propuesta electoral. Y ahí viene el tema de la macrosur. Bueno, yo relacionaría estos dos aspectos. Yo creo que hay proyectos conjuntos, ¿no? Como el gasoducto surandino, ¿no? Que, por ejemplo, es algo que debería unificar eh, a las regiones de la macroregión sur, ¿no? Un proyecto conjunto común, ¿no? Hacer causa común, ¿no? Pero me parece que la visión cortoplacista de los líderes regionales hace que esto no esté en agenda. Quizás estoy haciendo un ejercicio futurista, si en la macroregión sur bastara quizás algún presidente regional con algún cierto nivel de liderazgo, no solamente de su región, sino que trascienda su propia región, incluso que pudiera liderar la propia macroregión sur, quizás pudiera sentar a los demás gobernadores regionales y trazar una agenda común, ¿no? Que vaya más allá de lo declarativo, ¿no? Y que se exprese, en este caso, en mecanismos de presión que influyan en las políticas públicas y las decisiones gubernamentales del Poder Ejecutivo para viabilizar algunos proyectos que ayuden a, no digamos a ir de la postergación, sino a generar un polo de desarrollo en la región sur. Yo creo que eso se trata, ¿no? De que esta mancomunidad pase de declarativo, ¿no? Y de la meramente formal a lograr influir en políticas públicas del gobierno central, ¿no? Y en proyectos que tengan algún nivel de impacto en la macroregión. Yo creo que el gasoducto podría ser muy importante, no solamente por el gas más barato, ¿no? Sino también pudiera ayudar por ejemplo, a desarrollar empresas, pequeños emprendimientos e incluso mayores, grandes empresas que pudieran resolver temas, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Como el tema del desempleo, que es bastante alto, ¿no? Por no decir del propio subempleo, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa no solamente por que haya líderes regionales con una mentalidad estratégica, ¿no? Sino también que haya quizás, bueno, sonar un poco a lo que he criticado el caudillismo, pero que es necesario un líder regional que tenga la capacidad de convocar e impulsar una agenda para la macroregión sur en temas puntuales que están siendo postergados, ¿no? Bueno, yo quedaría ahí también, Patricia, ¿no? Sí, si hay alguna otra consulta, por favor, si pueden levantar sus manos si tienen alguna consulta o también hacerlo en el chat. ¿Sí? Carlos, ¿cómo ves tú la solución mira, estamos ya ya no sé ya cuántos años, creo que ya van 5 años también con este tema del corredor surandino, que está, donde está pues Apurímac y también está el Cusco, ¿no? Y también se ha hablado mucho de altos presupuestos que han habido allí y que en realidad no se ha pues, movilizado en función a desarrollar estas zonas, ¿no? Y sabemos que justamente para el próximo año también
así como ¿no? Se van a acrecentar también los presupuestos por el canon minero, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, ¿no? El manejo del presupuesto, ¿no? Hemos visto que también ha habido información, ¿no? Respecto a lo mal que se sigue pues, gastando, ¿no? ¿Cómo ves tú estos dos temas? Y tenemos una pregunta de Alberto Adriancel. Adelante, Alberto. Buenas a todas y a todas, como se acostumbran. Yo te pregunto un poco, no sé si te han hecho, porque he estado como en otras cosas, pero ¿cómo impacta por ejemplo, ayer hubo un hecho extraño, que es la censura de la presidenta del Congreso, ¿no es cierto? Que prueba el desorden, y más que el desorden, las diferencias de tácticas dentro de la oposición. Y como también que expresa la diferencia de cómo debe ser la relación con el gobierno. ¿Cómo impacta ese hecho del clima? ¿Les interesa mucho? ¿Lo siguen? Porque a veces uno, bien viendo las encuestas, uno tiene la impresión que Lima es una especie de cosa aparte, no tiene su propio clima, digamos, como se dice, aquí nunca sale el sol, digamos, entonces, o muy poco. Y por lo tanto, uno tiende a pensar las cosas políticas desde Lima y no es lo que pasa en provincias, como tú señalas o cuentas. ¿Cuál es el impacto de lo que pasa en Lima, en el Lima, o en el sur en general? A ver, yo partiría por algo que dije en la exposición, que creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que hay una desaprobación muy grande del gobierno central, ¿no? Puede ser incluso mayoritaria la desaprobación del gobierno central en la zona sur y el equipo en particular, pero eso no significa de que estén por la vacancia. Eso es lo primero, ¿no? Y eso, ¿cómo lo relacionamos al otro, ¿no? De que sigue siendo para gran parte de la población, independientemente de que Castillo tenga un mal gobierno y se ve que no tenga un proyecto definido y esté sobreviviendo en la política y en medio de muchos escándalos, sigue siendo el mal mayor las fuerzas políticas conservadoras que están en el Congreso de la República, ¿no? Siguen siendo el mal mayor el fujimorismo, la ultraderecha, para gran parte, si no es la mayoría, de la población en la macro región sur, ¿no? Y dentro de ese marco yo creo que la censura de la presidenta del Congreso, que ha sido bueno, algo bastante los acontecimientos políticos son muy rápidos, y en medio del escepticismo, la desconfianza, la desmoralización de la población, creo que la población, si le preguntaran, lógicamente va a estar de acuerdo con la censura a la presidenta del Congreso, ¿no? En su mayoría va a estar de acuerdo, y va a estar de acuerdo, e inclusive me atrevería a decir hasta con la idea de cerrar el Congreso, ¿no? Por lo menos una muy buena parte, no sé si la mayoría, pero una muy buena parte de la población, sí. O sea, el rechazo al poder legislativo es mucho mayor que al poder ejecutivo. Eso no significa que aprueben al poder ejecutivo, ¿no? O sea, también puede haber una crítica, pero eso no significa que estén por la vacancia ni que estén con la agenda de la extrema derecha, ¿no? Y eso es importante señalarlo, ¿no? Porque como ha referido bien Alberto Adriancén, creo que mucho se hace la política en función a Lima, ¿no? Por lo menos los grandes medios, ¿no? Tratan de hacer la política en función a Lima y el perímetro político tiene que ser Lima y no me gusta usar ese término, pero lo voy a usar, ¿no? Y la clase política que está en la capital, ¿no? No creo en términos de clase política, ¿no? Pero bueno, que esté en la capital, ¿no? Pero muy poco se habla de lo que son las regiones, de lo que son lo que piensan en las provincias, ¿no? Pareciera que se hubieran excluidos, bueno, históricamente también del debate nacional. Entonces, no creo que haya habido un gran impacto, pero sí, lógicamente, es una gota más, se puede decir, al vaso de agua del rechazo que genera la oposición
en la macrorregión sur, ¿no? O sea, la percepción del fujimorismo, de la derecha en general, es pésima en la macrorregión sur, ¿no? Es pésima, ¿no? Y como le dije un momento, yo creo que sí estarían en gran parte incluso, no sé si mayoritariamente, ¿no? Pero sí una parte con la idea no solamente de censurar a la mesa directiva, ¿no? Incluso de cerrar el Congreso. Y yo iría a eso más, ¿no? A cerrar el Congreso, ¿no? Si bien en Lima su preocupación puede ser que vaquen al presidente, yo creo que en la macro sur mayoritariamente el inquietud de la población es que cierren el Congreso, ¿no? Y dentro Pero del cierre del Congreso está todo ahí. una repregunta. ¿Por qué les parece peor el Congreso que el Ejecutivo? Y además, la clase política limeña ha sido ya penetrada por la clase política provinciana, ¿no? Cuyo representante es Castillo. Y lo que se llama acá la mafia cajamarquina y todos los escándalos vinculados a la corrupción. Claro, pero hay un aspecto ahí importante, ¿no? Partiendo de lo último, ¿no? En el caso de Castillo, hay un fenómeno que yo creo que sigue existiendo, que es el tema de la identificación. O sea, sigue estando presente, ¿no? El tema de la identificación. A ver, y Castillo juega muy bien con la identificación, ¿no? Yo creo que a veces la derecha, como Hernández Soto y PPK juega muy bien con la aspiración, ¿no? O sea, yo quiero ser un economista, quiero ser un empresario, ¿no? Pero Castillo ha jugado más bien con la identificación, ¿no? Y eso yo creo que sigue existiendo, ¿no? Yo creo que las personas no niegan la mayoría de las personas no niegan la corrupción de Castillo, o sea, sería ponerse una venda en los ojos, ¿no? Pero lo que sí critican, y eso lo victimiza a Castillo, es por qué ahora sí y por qué antes no. ¿Por qué dejaron gobernar a un corrupto como Alan García? ¿Por qué dejaron incluso gobernar los primeros años, ¿no? A un corrupto como PPK, que era un tremendo lobista, pero ¿por qué a Castillo no lo dejan, ¿no? Y siente el proceso hasta cierto punto hasta de acoso político a Castillo, ¿no? De acoso político a Castillo, de acoso político a uno de los suyos, que no lo dejan gobernar, ¿no? Y el rechazo al Congreso, yo creo que va esencialmente no solamente por los escándalos en los que está envuelto, ¿no? Sino porque en líneas generales el Congreso desde el inicio ha estado prestándose a la agenda vacadora, con sus matices, o no. Y en el sur Castillo tuvo una alta votación, ¿no? Entonces, en la práctica desde el inicio han querido sacar a su gobernante, a su presidente, para poner a alguien que ha sido derrotado, ¿no? Entonces, para poner a los que han perdido las elecciones, ¿no? Para querer desconocer la voluntad popular, ¿no? Entonces, el rechazo al Congreso es muy fuerte. Ahora, que la corrupción haya penetrado, que el gobierno, eso creo que, vuelvo a decir, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Pero también hay otro aspecto, ¿no? O sea, que lo podría resumir hasta en términos muy criollos, ¿no? Para muchas personas, incluida la propia izquierda que está en provincias, la propia izquierda que está en provincias, es preferible tolerar, como dicen, a unos, dicen en términos, ¿no? Unos pájaros fruteros, ¿no? O unos pirañitas, así en términos muy duros al gobierno central, que es lo que lo ven a Castillo, a tolerar un gobierno de la Gestapo o la CSS, que se pueden imaginar con el Fujimorismo, Renovación Popular y ellos, ¿no? O sea, en términos así criollos, ¿no? O sea, el problema está en que si cae Castillo no están viendo que va a venir un Sagasti, un Paniagua, no está, lo que va a venir es quizás un gobierno ultraconservador, ultraderechista, represivo, ¿no? Peor quizás que el de Manuel Merino, o sea, hay esa sensación, sobre todo incluso por la beligerancia de los sectores de derecha, ¿no? La beligerancia que hacen personas como Patricia Chirinos, López Aliaga, Norma Yarro, ¿no? La beligerancia que uno puede ver en las calles de sectores de las clases medias y altas en la capital, que son transmitidos sus protestas en directo por Canal N, y entonces ven una violencia de estos sectores y un rechazo a estos sectores, a los que tradicionalmente no se movilizaban, ¿no? Y que hoy están en contra del gobierno. Entonces, ahí hay un fenómeno también de decir, no, si ellos están contra el gobierno, yo tengo que estar con el gobierno, o por lo menos tengo que estar contra ellos, ¿no? O sea,
que es un poco difícil. La fractura social en el Perú es muy fuerte, ¿no? Los conflictos no son solamente de clase, los conflictos pareciera que también son étnico-raciales, es Lima versus las provincias, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que allí radica mucho el tema del rechazo al Congreso, ¿no? Y no el apoyo a Castillo, pero sí ver a Castillo, seguir viendo a Castillo como el mal menor. O sea, sigue siendo, yo creo, el mal menor para gran parte de la población en la macrorregión sur, para la mayoría de la población en la macrorregión sur, ¿no? Bueno, y tampoco la derecha se esfuerza mucho por moderarse, ¿no? En el Congreso, ¿no? En el Congreso y en los medios de comunicación, ¿no? Hay una pregunta de Eduardo Bayón. Sí, adelante. Gracias por la exposición. Yo quisiera hacer 2 o 3 comentarios a partir del intercambio que está habiendo en este momento. El primero tiene que ver con, en general, la mirada que tenemos en el país de por qué, en fin, la opinión pública mayoritaria, más claramente en el sur que en ningún otro espacio del país, apuesta por Castillo frente al Congreso. Y tengo la impresión que siendo importantes elementos como el factor identitario, como la capacidad innegable de Castillo de apelar al mismo y de saber victimizarse frente a un sistema que ha usado recurrentemente y que ha excluido permanentemente en este país a la gente. Tengo la impresión que más allá de eso, lo que se está expresando es una mirada antes que a Castillo, una mirada al resto, una mirada a instituciones en las que no creen y en las que creen menos en el sur que en el resto del país, a juzgar por la última encuesta del IEP, en donde, por ejemplo, la percepción que hay en el sur sobre los medios de comunicación y la cero confianza en estos es aplastante frente a otros territorios del país. Yo diría, este es un primer comentario porque me da la impresión, entonces acá viene el segundo, que miramos unilateralmente el tema de los clivajes, alguna idea tengo del sur, y es más o menos claro que el rechazo que hay a Lima en el sur y que tiene razones históricas y es bastante más unánime que el que pueden haber en otros espacios del país, tiene un nivel de equivalencia en el rechazo que hay a Arequipa y a los arequipeños en partes significativas del sur del país y que ha tenido expresiones claras en distintos momentos. Y tengo la impresión que el conservadurismo no es un patrimonio limeño. El conservadurismo tiene muchas capas y muchos niveles. Hay un conservadurismo bastante fuerte en el sur del país. Conservadurismo que, digamos, puede encontrarse en este tuit Guido Bellido ayer explicando el resultado de la constituyente en Chile y diciendo perdieron porque no contemplaron los valores culturales que son de larga duración. Y que me da la impresión, sí, son de larga duración y tienen un anclaje y un peso atravesado, digamos, por otros elementos que tienen que ver con clase, género, etcétera, etcétera, en el sur del país también. Entonces, digamos, yo diría que, y acá viene la tercera cuestión, que en sentido estricto, en el tiempo actual, la particularidad del sur es que es el único espacio que por múltiples razones se aproxima a la idea, a la fantasía de lo que puede ser una macrorregión. Entre otras cosas, digamos, por la fantasía que persiste del gas de Camisea, por lo que supone
el corredor minero, por, digamos, lógicas de complementación turístico-productiva, etcétera, etcétera, pero además por una historia compartida en donde ha habido un enfrentamiento recurrente con Lima. Ya, digamos, esa posibilidad me da la impresión, sin embargo, que no pasa en el corto plazo por las elecciones, por las elecciones de octubre, y que sin embargo en las elecciones de octubre va a tener, digamos, una presencia. Creo que en el sur, a diferencia de otros espacios, el tipo de pronunciamiento de los candidatos frente a lo que estamos viviendo nacionalmente, que se va a acelerar en los próximos días, es decir, no termina con la caída de Camones. Es obvio que ahora viene una respuesta desde la derecha y desde la derecha más dura y desde el Ministerio Público, y es más o menos claro que ahí sí, en el sur, no creo que en otros espacios del país, el tipo de posicionamiento frente a este asunto va a tener de alguna manera una importancia. De ninguna manera tengo, digamos, una idea plebiscitaria, ni mucho menos, pero sí va a tener alguna importancia tanto para un lado como para el otro. Eso nomás como comentarios. Y nuevamente gracias por la presentación. No sé, Patricia, si me permites, yo quiero detenerme en un aspecto que se ha planteado bien, el tema del conservadurismo. Pierre Bourdieu, en un trabajo sobre opinión pública no existe, justamente en ese trabajo extenso, en ese ensayo extenso, él hacía mención de este tema del conservadurismo. Y decía de que las clases medias y altas son mucho más revolucionarias en lo moral y en lo valórico, ¿no? Pero mucho más conservadoras en lo económico. Y viceversa, en las clases populares son mucho más revolucionarias en lo económico, en lo material, y mucho más conservadoras en lo moral y en lo valórico. Eso se viene a la cabeza y creo que se puede aplicar. O sea, el conservadurismo que puede haber en el sur no es en materia económica, es un conservadurismo moral y valórico, ¿no? Muy arraigado en sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? Quizás en Lima quizás estoy poniendo condicionantes, sean un poco más en sentido deconstruidos, ¿no? O más revolucionarios en el aspecto moral, valórico, una mayor apertura, pero en el aspecto económico, Lima siempre ha sido una ciudad conservadora, ¿no? Salvo la elección de Barrantes, Susana Villarán, pero, por ejemplo, ¿no? El triunfo de la Constitución del 93 se da básicamente por la votación de Lima, ¿no? Donde se consagra el modelo neoliberal con rango constitucional, se da por la votación de Lima, ¿no? Keiko Fujimori, Alan García ganó en Lima en el 2006, Keiko Fujimori ganó en el 2011, y ahora mismo también Keiko Fujimori ha barrido en Lima a Pedro Castillo, ¿no? O sea, el conservadurismo económico en Lima sí está regado. En el sur, yo creo que no hay ese conservadurismo económico, pero sí hay un conservadurismo moral, valórico, ¿no? Y en Arequipa en particular es una ciudad muy, en este caso, religiosa, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que eso no se agota ahora, ¿no? Pero sí es una discusión que tiene que darse en el sentido de cuánto de un proyecto político popular, transformador o antineoliberal va a significar quizás pasar, no poner tanto énfasis en el aspectos morales y valóricos, sino poner más énfasis en aspectos materiales y económicos, ¿no? Es una discusión que no es solamente, creo, en el Perú, que se está dando ahora en Chile y que también estoy escuchando que se da parte también en Europa, ¿no? Y bueno, y sí, eso parte por reconocer también de que la izquierda conservadora, que puede decirse que fue Perú Libre, fue la que tuvo más éxito que la izquierda progresista, que era la que pudo haber expresado Verónica Mendoza, ¿no? Y bueno, habrá que leer mejor la realidad para poner énfasis en campaña y construir mayorías, porque finalmente
voy a hacer es una opinión muy particular, ¿no? Las elecciones y los cambios se hacen con las mayorías, ¿no? Y, iré incluso un poco al marxismo de Manuel, que decía, no todo con las masas, nada sin ellas, es decir, ¿no? O sea, sí, pues es con las mayorías con las que hacen las transformaciones, ¿no? No se hacen de espaldas a ellas, ¿no? Y hay que, creo que el desafío es recoger las demandas de las mayorías, ¿no? Pero bueno, sí hay este conservadurismo, Arequipa es una ciudad muy tradicionalista, muy conservadora en el aspecto religioso, eso está bastante arraigado. Hay algo que ha dicho, y bueno, me siento aludido, interpelado, ¿no? Que hay un rechazo hacia Arequipa. Bueno, sí, quizás hacia el arequipeño tradicional, ¿no? Y ese conflicto también se da dentro de Arequipa en general, ¿no? O sea, ustedes saben que en Arequipa hay una migración muy fuerte de Puno hacia Arequipa, ¿no? Y hay esta pugna entre el arequipeño tradicional y el nuevo arequipeño, entre comillas, ¿no? Que fue utilizado incluso en la disputa por el tema de Tía María, ¿no? Que apareció un grupo que era claramente pro-minero, vinculado a la derecha, que Patricia no me dejará mentir, que se llamaba, creo, Arequipeños por Arequipa, ¿no? Y que apelaba a que tenemos que defender a Arequipa, los verdaderos arequipeños. ¿Quiénes eran los verdaderos arequipeños? ¿No? Era un momento sumamente clasista y racista, ¿no? Pero que los verdaderos arequipeños, el arequipeño tradicional, el que supuestamente no ha migrado de Puno, no está en los pueblos jóvenes, en los conos, sino en las zonas tradicionales de Arequipa. Entonces, esa pugna que se planteó a raíz del conflicto de Tía María, sí puede expresar el rechazo a ese arequipeñismo tradicional, conservador, derechista, que está ahí, que supervive, ¿no? Pero que cada vez yo creo que es menor, sinceramente, cada vez es menor, ¿no? Y que se reivindican como los verdaderos arequipeños, ¿no? Esos otros son los foráneos, ¿no? Eso sí, eso sí existió, pero yo creo que esto cada vez es menor, pero no deja de estar presente, ¿no? Quiero referirme a dos aspectos, ¿no? La desconfianza en las instituciones, ¿no? Han referido al tema de los medios de comunicación. Como comunicador social, yo creo que el principal déficit de credibilidad que tienen los medios de comunicación, ellos mismos se lo han construido. No creo que exista neutralidad, pero sí creo que existe un mínimo de profesionalismo que han perdido en estas elecciones y en este último tiempo gran parte de los medios de la capital. Y lógicamente el rechazo de los sectores populares hacia esos medios, a los grandes medios de comunicación, se expresa también en los medios en provincias. ¿Ah? O sea, en provincias sí existen medios, ¿no? Existen pequeñas radios, ¿no? Donde son una válvula de escape, pongámoslo así, al descontento popular, en muchos casos, ¿no? Pero los grandes medios de la capital sí, no tienen ninguna credibilidad, los periodistas de la capital, no, ninguno es un poco exagerado, ¿no? Pero en líneas generales sí generan un déficit de credibilidad y de rechazo. O sea, ya no solamente no te creo, sino también se están generando rechazo, bronca de la población hacia los grandes medios de la capital. Pero eso también, el no creer en las instituciones, se traslada también a instituciones como el Poder Judicial o la Fiscalía. Y ahí quiero relacionarlo al tema de Pedro Castillo, ¿no? O sea, la desconfianza en las instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía, en los procesos judiciales que llevan a Castillo, es también parte del fenómeno de victimización que puede tener Castillo. O sea, no creen que el Poder Judicial esté actuando con ecuanimidad o la Fiscalía de igual manera. O sea, la desconfianza en las instituciones se va a no creer en los fiscales, no creer en los jueces que pueden estar siendo manipulados, dirigidos por el poder económico, etc. Bueno, yo en lo particular, no en este caso, no creo en la neutralidad de las instituciones, un poco difícil, ¿no? Creo que las instituciones, como parte de la superestructura social, expresan también intereses de la base económica, ¿no? O sea, en particular, ¿no? Pero esto es más evidente en la población que instintivamente asume esto, ¿no? O sea, rechazo a las instituciones, no solamente medios de comunicación, sino también instituciones del Estado, como el Poder Judicial, que no tienen, o la Fiscalía, que no tienen ellos ninguna credibilidad y que son instrumentos de las élites, de las clases dominantes para someter o perseguir a Pedro Castillo. También puede haber parte de ello, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Sí, creo que podemos continuar ahí en este caso la discusión, ¿no? A ver, Eduardo. Eduardo ha Un, levantado la mano otra vez. sí, un comentario chiquitito. Yo estoy de acuerdo con la
la mirada que hay al conservadurismo y que es presentado, pero precisamente en vinculación con esa mirada y en vinculación con el peso de lo económico, yo preguntaría cuál es el peso económico de Arequipa y del capital arequipeño en el sur del Perú y cómo lo ven. ¿Cuál es su peso en el sistema financiero? ¿Cuál es su peso en el manejo del sector turismo? ¿Cuál es su peso en el manejo del sector alpaquero? ¿Cuál es su peso en el manejo de la comercialización de la agricultura que existe en buena parte del sur? Digamos, me da la impresión que, digamos, estos arequipeños que defendían tía María, y pues corresponden a lo que el viento se llevó en Arequipa en los años 50. Pero yo estoy aludiendo a una historia que, por ejemplo, Flores Galindo, para poner un nombre, ha estudiado en la mediana larga duración, que no debemos olvidar y que tengo la impresión está también presente en el sur. Simplemente lo dejo como preocupación, porque creo que es parte de la complejidad de lo que el sur tiene que enfrentar hacia adelante. Gracias. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No existe ahí mayor punto de contradicción, sino más bien de complementariedad, ¿no? Precisamente, ¿no? No sé, Patricia, si era algo más. Listo, listo. Muchas gracias, Carlos, por este diálogo, ¿no? Por tu exposición. Y muchas gracias a todos y a todas por participar también. Y los esperamos el próximo martes. Hasta pronto. Muchas gracias igualmente a todos. Gracias, Patricia, gracias a todos. Muy buenos días.